16, en un viaje que realiza a Santo Domingo. La idea, España estaba recién salida de una dictadura muy larga, por lo tanto se quería meter en el siglo XXI, de alguna manera adelantándose, quería ser un escaparate al mundo. Y se aprovechó la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento de América. Además, ese año, para España fue un muy buen año porque celebró las Olimpiadas en Barcelona, Madrid fue capital europea de la cultura y Sevilla tuvo la exposición. Inicialmente, bueno, se propone como sede, luego surgen otras ciudades que también querían serlo, sobre todo Chicago, en Estados Unidos, que era la competidora, la última competidora con Sevilla, que se llegó a plantear una exposición compartida, es decir, o bien misma duración, pero con países repartidos en ambos continentes, o incluso de una menor duración. Finalmente, el equipo de protocolo de la Expo consigue que Sevilla sea la única candidata que queda al final y es elegida, programada sede de la exposición. Bien, ¿por qué este sitio? Hay dos motivos fundamentales por los que la Cartuja se convierte en sede de la exposición. El primero, porque la expresión de ante todo será campo, bueno, pues ocurre aquí, es decir, aquí no existe nada, todo es tierra para labrar, salvo el monasterio de la Cartuja, que era la única edificación existente en esta zona. Ese punto, además, es el segundo motivo que hace que Sevilla sea que este lugar sea una buena localización, y es que tiene una intrínseca relación con Colón. Estábamos celebrando el 5º centenario del descubrimiento de América. Pues Colón utilizó el monasterio como sitio donde se refugió antes de los viajes a América, tenía muy buena relación con el prior del monasterio, y de hecho, por expreso deseo en su testamento, ya que si no podía ser enterrado en Santo Domingo, quería que se enterrara ahí, y estuvo durante unas 2 décadas, sus restos estuvieron enterrados en la capilla de Santa Ana del monasterio, que en otras visitas lo hemos visto porque ahora estamos en abril, estamos haciendo una visita en torno al 20 de abril, que es cuando se inaugura la Expo. En octubre, en torno a la fecha, en torno al 12 de octubre, cuando se clausuró, hacemos otra normalmente, por la zona que queda por ver más allá de esta visita, ¿de acuerdo? En cuanto a la inauguración, en cuanto a la fecha, realmente la inauguración no estaba prevista para el 20 de abril, sino para el 17, como efeméride de las capitulaciones de Santa Fe, es decir, la firma de acuerdos entre Colón y los Reyes Católicos que permitieron la salida del navegante hacia América. ¿Qué pasó? Que el 17 de abril de 1992 era Viernes Santo, por lo tanto, inviable, ¿de acuerdo? Y menos en Sevilla, está clarísimo. Bueno, vamos a empezar por esta avenida, ¿de acuerdo? Había 5 avenidas en el eje este-oeste, esta es la tercera, conocida como Avenida de Europa. En torno a esta avenida se disponían los pabellones de la Comunidad Europea, es decir, el germen de la actual Unión Europea, los 12 primeros países que la formaron, ¿de acuerdo? Por eso, bueno, voy a hablaros primero de la plaza y ahora... Bueno, mira, el pabellón, veis que está lleno de banderas, ¿no? Todo el mundo lo reconoce, son la bandera de los 12, un poquito alguna borrada, pero son los 12 países miembros de la Comunidad Europea, con la bandera de la Unión Europea abajo, y por eso a lo largo de toda la plaza tenemos 12 iconos como este. Primero, o sea, doble simbología. La primera son 12, una que representa a cada país de la Comunidad Europea, y por otra porque era un elemento bioclimático. Es decir, en Sevilla la exposición fue de abril a octubre. Nadie hay que decirle el calor que hace aquí en esa franja de meses, ¿vale? Bien, ¿qué se hacía para que entre lo que es la ciudad, por decirlo de alguna manera, y el recinto de la Cartuja hubiera una diferencia de hasta 10 grados centígrados? Pues se contó con un sistema de microclima. Lo que ahora vemos, pulverización que vemos en muchos bares, surgió aquí. Habían árboles, en plantas, piscinas, todo lo que hoy veis tapado, como ese cuadrado de ahí, era fuente. La gente venía a refrescarse, metía los pies, todo era fuente. En esta avenida, la avenida 1, que luego la veremos sobre todo. ¿Y qué función tenía esto? Mediante un mecanismo que tenía, además de pulverización, un mecanismo que tiene en la parte superior que hacía que el aire caliente lo absorbía, hacía que saliera por arriba y por lo tanto se quedaba más fresca la zona. Os voy a pasar unas fotos, las fotografías las vais a tener ustedes, las vais pasando en la siguiente parada. Cuando ya las hayáis visto me las devolvéis, ¿vale? Voy a repartir por ambos lados para que veáis el aspecto. Entre los conos había unas mallas que ahora veréis en las fotografías. Son 4, no son distintas, ir pasándolas. ¿Qué es lo que hacía? Evitaba que el 50% de la luz solar incidiera en la plaza. Por lo tanto, hacía que el calor no llegara al visitante. Bueno, en cuanto al elemento central, pabellón de la Unión Europea.
bueno, de la Comunidad Europea en su momento, ahora se ha restaurado, es sede de Cartuja 93, o sea, de la gestora del Parque Científico y Tecnológico Cartuja, y él lo que ocupa son los edificios que están de la valla perimetral blanca hacia adentro. De acuerdo, es uno de los mejores parques científicos y tecnológicos de España, incluso de Europa, tanto por facturación, volumen, empresas en su interior, desarrollo. Realmente, aunque vemos el cono, que es el elemento principal, este pabellón era subterráneo. Es decir, eso es un mero tragaluz. Hay elementos, hay focos, pero hay una claraboya para la sala de cine que está en el subterráneo. Tenía 2 plantas y como elementos destacables vamos a ver pinceladas de algunos pabellones de lo que tenía en su interior. Habrá quien lo recuerde, habrá quien no. 2 elementos. Hay que trasladarnos al 92, es decir, ni móviles, ni láseres, ni 3D, nada, ¿vale? Entonces, lo que veíamos era la televisión del futuro, había pantallas en HD. Hoy día, bueno, ya ves tú, que me enseñan a mí HD, pero en ese momento era toda una revolución. Y además había unos cajeros, no sé si alguien lo recuerda, en el que introducían la tarjeta de crédito, te daban la moneda, lo que era el ECU, lo que iba a ser la moneda europea, que finalmente fue el euro. Había billetes, había monedas de regalo, y bueno, ya el resto de contenido expositivo era sobre el tema de tratados europeos, principios de constitución europea y demás, ¿de acuerdo? Ahora me vais a seguir, vamos a ir hacia el pabellón de Portugal, dando un paseo, ¿de acuerdo? Como decía, y si queréis ir mirando lo que era la plaza y recordad lo que decía, veréis algunas zonas que están un poco huecas quizás, es porque todo lo que debajo eran fuentes, era agua y era solo que había por encima. Se ha ido rellenando, otro solo se ha tapado y por eso está así, ¿de acuerdo? ¿Te seguimos? Y por eso está así, ¿de acuerdo? ¿Te seguimos? Subía el lago de España, tiene una mayor extensión, si vais en la mañana o habéis ido, el lago era mucho más, todo lo que bordeáis vosotros junto al lago, eso era lago en su día. ¿De acuerdo? Se presentaba el espectáculo al final, todo eso era para gente de una gran capacidad. Por aquel lado tenía la banda de pabellones autonómicos, las 17 comunidades, y presidía el Lago de España. Por eso presidía a los 11 restantes miembros. No es casualidad que Francia, que vamos a ver ahora, y Portugal se encuentren ahí, porque son nuestros vecinos geográficos, por eso se pusieron a su lado. ¿De acuerdo? Pabellón de España, uno de los más grandes y sobre todo uno de los que generó también más cosas de la exposición. ¿De acuerdo? Tuvo dos elementos clave. Por un lado, el cubo albergó tesoros de España, es decir, una recopilación de muestras históricas, sobre todo, de los grandes maestros de la pintura española. La verdad que fue muy importante a nivel cultural, por eso también tuvo muchas visitas. Bajo la cúpula de bronce, lo que dijimos antes, ¿alguien sabe o recuerda lo que había? O lo que sigue habiendo hasta el cubo hasta hace poco. Era el cine... El cine, de acuerdo. El cine Movimax. Es decir, bueno, primero estaba en formato Movimax, que consiste en algo que siempre hay que trasladarse al 92, es decir, algo que entonces no se conocía. Quien haya ido en la mágica podría haberlo visto, que es que tú veías una película, la película se basaba en un recorrido hecho por toda España, se llamaba Vientos de España, en dromedario, haciendo surf, en globo, en ala delta, y lo que tenía característico era que el asiento se movía movimientos conforme a lo que tú veías en la película. Por lo tanto, tú te sentías que estás realizando eso. Si el camello, el dromedario, trotaba, tú el asiento hacía lo mismo, tú volas en ala delta, lo mismo que la película, ¿de acuerdo? Hasta hace poco ha funcionado como cine para películas de animación de Isla Mágica. En 2012 se restauró Vientos de España, una colaboración que tuvimos con Isla Mágica y se expuso, pudimos volver a verla, pero de hace un tiempo con los nuevos inversores de Isla Mágica, el cine sigue existiendo, pero ya con sillas fijas, es decir, tiene los mecanismos, pero como no cumple la normativa actual, no puede haber cine movimiento, por lo tanto lo hemos perdido, ¿de acuerdo? Como vemos, uno de los pabellones que os indicaba antes, sigue conservando el rótulo, pero bueno, también es una mera anécdota. Vamos a pasar ahora al pabellón de Francia, ¿de acuerdo? Y el resto, esto lo utiliza Isla Mágica. Y el gran elemento central, estas dos X que veis aquí, ¿de acuerdo? Tienen un doble significado. Por un lado, reivindicación de que México se escribe con X, no con J, ¿de acuerdo? Es algo muy interiorizado en la cultura mexicana. Y segundo, representar el cruce de culturas que existe en México. Ese cruce de culturas también se representa en las cosas que se representan. Por ejemplo, tenemos una cabeza olmeca, estamos en un mosaico, que bueno, al estar debajo, representa, es de la niña Huichol, representa un ojo de Dios, es decir, representa los 4 puntos cardinales y el centro, bueno, porque allí son 5 puntos cardinales, nosotros lo conocemos 4 y lo conocen 5. Es un diseño que hizo además el propio arquitecto del pabellón, porque además era artista, y lo puso aquí a la entrada, se formaban las colas.
También, no sé si veis allí donde está aquella valla, veis como si fuera una figura. ¿Recordáis las maquetas? ¿Alguien recuerda las maquetas precolombinas que tiene este pabellón? Bueno, vais a verlas en esta imagen. Originalmente estaban en aquella zona, era transitable, tenía figuritas, grandes maquetas. Hoy día se conservan algunas, lo que pasa es que no se puede hacer por motivos de seguridad. Están dispuestas en la pasarela, que ahora antes estaba vacía durante el 92. Y también como último elemento de esta escultura, ¿veis ese palo? En principio no tiene sentido. Bueno, parece que está ahí en medio. Era una actividad muy concreta, exactamente. Bueno, ahí realizaban actividades tanto Guatemala como México. ¿Qué es lo que trajo el estado de Veracruz? Pues era lo que se llamaba el palo volador. Los voladores de Papantla subían 5 hombres a lo alto de ese palo, tenía arriba una plataforma giratoria, uno se quedaba encima, tocaba un instrumento musical, mientras los otros 4, atados con cuerdas por los pies, saltaban hacia abajo mientras giraban. Daban 13 vueltas alrededor del palo hasta llegar al suelo. Porque 13 multiplicado por 4 es la relación del número de años que tiene el calendario, uno de los calendarios mesoamericanos, ¿de acuerdo? Es decir, todo muy relacionado a las distintas culturas, tanto al ojo de Dios, el palo, la cabeza tolteca, algunos contenidos interiores. Os voy a pasar una imagen para que veáis. Bueno, voy a pasar por este lado. Y ahora, bueno, os habéis fijado en las X, ¿no? Vale, ahora daremos un pequeño detalle en la siguiente parada. Vamos a ver, hace esta ruta también en colaboración con el PC de Cartuja. La idea es que después de esta parada parásemos allí en la esfera. Bueno, se ve que ha habido algún problema, nos han abierto la que no es, pero bueno, lo haremos todo desde aquí. Ha sido un problema ajeno a la asociación, también hay que decirlo. Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Desde aquí, ese edificio que tenemos ahí, pabellón en su momento de Siemens, otra de las empresas patrocinadoras de la época, que levantó, gracias, su propio pabellón. Además del audiovisual que tenía, que era para la época era muy potente, es decir, hojas cayendo, el chasquido sobre las hojas en otoño, un sonido ultra fino que en su momento, ya digo, era muy avanzado, pero 2 características sobre el edificio. La primera, ¿veis esa especie de brecha que tiene el edificio, donde están esa especie de balcones? ¿Vale? Esa brecha, si se trazara una línea recta a través de esa brecha, incidiría directamente sobre la Giralda. Fue un guiño que hizo la directora de la ciudad, en línea perfectamente recta con el símbolo de Sevilla. Por otro lado, ese parasol de Lamas es un edificio que bueno, antes que nada, Siemens lo hizo como sede posterior, es decir, después del 92 quería instalar aquí la sede y así lo hizo. Después, con el paso de los años, pues ha cambiado de inclinación, ahora está más puerta, ¿de acuerdo? Ese parasol que protege del calor el edificio tiene un sistema, llamémosle inteligente, que lo que hace es que según varíe el sol de posición, el parasol va girando a lo largo de la fachada. Según paséis aquí a distintas horas, veréis que la fachada va cambiando, ¿de acuerdo? Con la energía para mover eso, paneles solares en el edificio, ¿de acuerdo? Todo es sostenible. Esfera, símbolo de la exposición. Su función era el epicentro del microclima del que hemos hablado al principio. Que veis toda esa retícula de barras a lo largo de la esfera y todo lo que se ve en su interior. Pulverizaba agua en su exterior. Vais a ver una imagen de lo que lograba. Ahora os la paso. Imagínate la cantidad de grados que bajaba a su alrededor. Además, esas varas rojas que veis ahí también tenían, esos pitorrillos que tienen, también pulverizaba agua. Todo el suelo, aunque ya está urbanizado, ahí eran chorros de fuente por el espacio, las fuentes que vemos, es decir, entre las que hay y las que se han perdido, luego daremos un detalle más de la fuente del otro extremo, lo haremos más adelante. Desde este otro punto, aquel edificio que está allí, pabellón de la ONCE. Implicación de la ONCE absoluta en la exposición. Por una parte, contenido, lo que tenía era un recorrido urbano en el que te ponías en la piel de la persona invidente, es decir, había un recorrido urbano, autobuses de edificios de acceso, vallas de obra, zanjas, alcantarillas abiertas, edificios en obra, y bajo los ojos tapados, le daban un bastoncillo y búscate la vida como hacen ellos, ¿de acuerdo? Era una concienciación. Además había de jugar al baloncesto en silla de ruedas, todo un poco ponerte en la piel de las personas con discapacidad. Pero el punto más importante, se extendía todo el recinto. Es verdad que ahora el recinto está urbanizado, ha cambiado muchas cosas, pero en el 92 no había un solo punto del recinto de la Cartuja que no fuera accesible a ninguna persona. Es decir, que había escalones por un sitio, había rampa en otro, es decir, no te podías perder nada, al menos por un problema de discapacidad. De hecho, los pabellones tenían una puerta que era la zona VIP para invitaciones especiales y aparte, donde se llevaban con problemas de movilidad, por ejemplo, no esperaba cola.
pasa directamente, lo cual hace mucho que, bueno, ya sabemos cómo somos. Donde iba una silla de ruedas había 14 manos agarradas. Y con carrito de niños, que yo iba con mi carrito del niño y nos dejaban pasar. Eso. ¿Y no se esperaban las colas? Aquel edificio que veis enfrente, Fujitsu, que todavía conserva el rótulo. Bien, lógicamente, pabellón de Fujitsu, no hay que decirlo. Se conservó, se pretendía que Fujitsu pusiera aquí también, al igual que Siemens, su sede tras la exposición. No fue posible porque no les compensaba, además había una serie de características, parking para trabajadores, que no podía asumir. ¿Qué hizo para no derribar el edificio? Puso dos condiciones, una, que se conservara el rótulo, que lo vemos allí, la segunda, que se dedicara a la educación, actualmente es el centro del profesorado de Sevilla. Si lo visitasteis, si visitasteis la expo, sabréis lo que tenía bajo la cúpula, era el cine 3D. Ya digo, hoy 3D no es nada. Eso era el punto también de conflicto de la exposición. Se repartían entradas. Una vez se abría la taquilla, tenía un límite, un cupo, se repartían tantas entradas como cupo hubiera ese día. Una vez que se agotaban, una entrada por persona, se cerraba. ¿Qué lo provocaba? Carreras desde todas las puertas. Madres con carros, niños, padres con niños en brazos, de todo. Personas mayores y niños corriendo desde las entradas, porque es que o llegabas el primero o no entraba. Yo digo, en el 22 un cine en 3 dimensiones no se conocía. Era algo espectacular, ¿de acuerdo? Además, pantalla semicircular, cine reclinado, gafas además con sonido, un sistema menos de sonido en las patillas, ¿de acuerdo? Y nada, la siguiente parada la vamos a hacer en el pabellón de Finlandia. La siguiente parada la vamos a hacer en el pabellón de Finlandia.